Ya, ¿qué es esta la grabadora? Está una grabadorita que la están para el radio. Listo. Pues adelante, Gladys, por favor. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Bueno. Pues bueno. ¿Ya me ven? Sí, ahí vemos tu pantalla, Gladys. Perfecto. Pues bueno, perdón por la demora en que nos conectáramos el día de hoy. Estuvimos en otras actividades, pero pues ya estamos aquí listas para continuar. ¿Se acuerdan de nuestra sesión pasada? Estábamos platicando de las 7 conductas para el autocuidado de la persona que vive con diabetes. Y en este sentido ya habíamos hablado pues de lo importante que es el monitoreo de la glucosa, lo importante que es estar activo, tomar medicamentos, aprender a solucionar los problemas, la reducción de los riesgos, el afrontamiento saludable, y habíamos empezado a ver el tema de alimentación saludable. Y les había preguntado y les había dicho que no me contestaran en ese momento si las personas con diabetes pueden comer azúcar o no, y que lo íbamos a ir como descubriendo en el paso de las sesiones. Esto lo habíamos revisado la sesión pasada, que pues hay que reducir el tamaño en las porciones, reemplazar las grasas sólidas y el azúcar, retirar el salero de la mesa y la grasa visible y relacionar los alimentos. Luego las 3 haces, por ejemplo, aumentar el consumo de verdura y de fruta, agua suficiente y el alcohol, pues de preferencia evitarlo, el alcohol o todas las bebidas alcohólicas. Y para terminar, habíamos dicho, disfrutar la comida, respetar el cuerpo, respetar los tiempos y tener un equilibrio, un balance en los alimentos. Y pues la alimentación para que sea completa necesita muchas verduras, suficientes frutas, cereales y leguminosas, pocos alimentos de origen animal, lo menos posible de grasas, azúcar, sal y alcohol. ¿Ok? Y habíamos visto el método del plato que les causó inquietud, pues, o más bien los motivó como a poder hacer algo con este método del plato, porque es un método muy sencillo, muy fácil, y no es que nosotras nos lo hayamos sacado de la manga, es un método que está, con el cual se trabaja en las instituciones que atienden a las personas que viven con diabetes, ¿no? Y que consiste, pues como ya lo habíamos visto, en llenar la mitad del plato de verdura. Y de la otra mitad, dividir la mitad para la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso, el jamón, los alimentos de origen animal. Y la otra cuarta parte, donde va la papa, el frijol, las tortillas, el arroz, el bolillo, la pasta, ¿no? Ya habíamos visto este video que es muy educativo y la verdad lo pueden tener, lo pueden revisar las veces que ustedes quieran, lo pueden estar consultando, pueden hacer el suyo propio, es una cosa muy, como les dijera, muy didáctica y que queda el mensaje, se transmite, es muy importante, ¿no? Y bueno, estas son como recomendaciones nutricias generales que tienen ustedes en alguna de sus infografías. Les pusimos evitar el consumo, por ejemplo, de hidratos de carbono de rápida absorción. ¿Cuáles son estos? Pues los dulces, los caramelos y el azúcar de mesa. Evitar no quiere decir que esté prohibido, porque acuérdense que cuando la persona tiene una hipoglucemia, o sea, cuando a la persona le bajan los niveles de glucosa, pues hay que recuperarla justamente con caramelos, con azúcar, con miel, con algún refresco, ¿no? Con un jugo.
para que los niveles de glucosa regresen a la normalidad. Entonces, en estos casos, pues es necesario el uso de los hidratos de carbono simples, ¿no? Preferir entonces los hidratos de carbono de absorción lenta, que son las leguminosas, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, los chícharos, las habas, los garbanzos, el pan integral, el arroz, la papa. Yo sé que les causa un poco como de ruido la papa, porque pues sí, la papa eleva los niveles de glucosa en sangre, pero no los eleva de inmediato por el contenido de almidón que tiene. La papa eleva los niveles de glucosa, pero poco a poco. En cambio, el azúcar, la miel, el jugo, eleva los niveles de glucosa de inmediato. En 15 minutos tú ya ves el resultado en tu sangre de que te elevó los niveles de glucosa. Y también no podemos dejar de comer cereales, no podemos dejar de comer frijoles, ¿no? Aumentar el consumo de fuentes de fibra, como en verduras, principalmente en verduras, y en frutas, y de preferencia se recomienda la cáscara, claro, la cáscara de las frutas que se pueda consumir, ¿no? Porque ahí es donde se encuentran las vitaminas de la fruta, del alimento, ¿no? Evitar el consumo de jugos. Esto es porque pues el jugo es solamente el azúcar, es solamente los hidratos de carbono simples de la fruta. Al jugo se le quita, se le extrae la fibra. Entonces, por ejemplo, piensen en un jugo de naranja o en un jugo de toronja, por ejemplo. ¿Con cuántas naranjas haces tu vaso de jugo? Pues como con unas 4, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, tú puedes lavar tu naranja con agua y jabón, cortarla en octavos, ¿no? Y comértela con todo y gajo, sin semillitas, por ejemplo, sin cáscara, por supuesto. Y te comes entonces la fruta, pero con un alto contenido de fibra. Y esto va a evitar que se haga un pico de glucosa en tu sangre como si te tomaras un jugo. Los jugos sí sirven, pero sirven justo para el caso que les comentaba, cuando la persona tiene un nivel debajo de 70, pues hay que darle un jugo de naranja. Y no un vaso grande, sino un vaso pequeño, como de 125 mililitros solamente, porque si no, entonces le voy a dar un pico de glucosa hacia arriba. Pero del diario, así aquí platicando nosotros ahorita que estamos en la clase, no nos podemos estar tomando un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, porque eso nos va a ayudar a subir nuestros niveles de azúcar, que en realidad no es necesario hacerlo. Si nos pudiéramos estar comiendo una naranja en gajos, por ejemplo, nos pudiéramos estar comiendo una manzana con cáscara mientras estamos en la clase platicando, porque eso tiene fibra y va a retrasar la absorción de glucosa y nos va a hacer sentir bien, nos va a poner nuestros niveles de glucosa en el nivel normal, ¿no? Preferir el consumo de aceites líquidos como los aceites vegetales, ¿no? Los aceites que se usan para la cocina, en lugar de la manteca. Esto ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores. La manteca es una grasa saturada que cuando yo cocino con manteca, ya también sabemos que en su comunidad se acostumbra el uso de manteca, y como les decía en alguna otra presentación, en algún otro momento, no es que necesitemos que eviten el consumo de manteca, o sea, no es que la vamos a castigar de por vida y nunca más la vamos a usar, sino que simplemente vamos a moderar el uso de manteca y vamos a aprender a usar también el aceite. Evitar el consumo de fuentes de grasa saturada como la carne roja y los productos ultraprocesados. Pues la carne roja todo el mundo sabemos, ¿no? Que tiene estos gorditos pues alrededor de la carne, depende del tipo de carne que compres. ¿Y cuáles serían los productos ultraprocesados? Son todos los productos de paquetitos, son todos los productos de bolsita, son todos los productos que vienen en caja, que tienen sal añadida, que tienen azúcar añadida, los pastelitos, por ejemplo, estos que vienen en bolsita. Todo ese tipo de productos tienen grasa saturada, aunque no sean de origen animal, tienen de las peores grasas, que son las grasas trans, que son con las que se supone
más problema tenemos y más nos causa daño en las arterias, ¿no? Y bueno, y consumir fuentes de proteína de alto valor biológico, como el pollo, el pescado, de preferencia sin piel el pollo y sin grasa, ¿no? Esta lista de alimentos también se las pusimos en sus infografías y nada más, bueno, me gustaría revisarlas con ustedes. Tenemos aquí como, bueno, 3 caritas, es como siéntanse libres de comer estos productos, no tienen problema porque su contenido de hidratos de carbono es adecuado o es bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la verdura, están las infusiones, ya sea el café o el té, a menos que ustedes les añadan piloncillo o les añadan la panela o le pongan miel. La infusión como tal no tiene, es libre, pues no tiene ningún contenido ni de energía ni de hidratos de carbono. Las ensaladas, por supuesto, siéntanse libres de comer ensaladas, siéntanse libres de hacer quelites, de hacer nopales, calabacitas, rajas de chile poblano. Ustedes tienen una variedad muy grande de verduras que pueden utilizar para acompañar siempre sus alimentos. El aceite no tiene hidratos de carbono, pero tampoco es como que lo pueda yo tomar ni a cucharadas ni libremente. El aceite es con lo que voy a elaborar mis alimentos, ¿no? La carne, el pollo, el pescado y el huevo tampoco tienen hidratos de carbono. Yo sé que en su comunidad no los consumen ni en mucha cantidad, ni a lo mejor con mucha frecuencia, pero son los alimentos que le dan como un equilibrio a nuestro plato del buen comer, ¿no? El queso y los embutidos tampoco tienen hidratos de carbono, pero bueno, dependiendo del tipo de queso y dependiendo del tipo del embutido, va a tener contenido de grasa, que tampoco es como que podamos abusar del consumo de la grasa. Y finalmente lo que son el agua y las bebidas light. Las bebidas light son, por ejemplo, la Coca Cero o la Coca Light o este tipo de refrescos que les ponen light o cero, que los endulzan de manera artificial con otros endulzantes. Idealmente, no recomendamos, ¿no?, el consumo de azúcares. Estos que le ponemos es como de moderado, ¿no? Como ni muy bien ni muy mal, ¿no? El arroz, por ejemplo, y la pasta sí tienen hidratos de carbono. Ahorita vamos a ver las listas de alimentos. Las papas, por ejemplo, todo lo que son cereales. Los cereales son las tortillas, las galletas, el bolillo, por ejemplo, la leche. La leche, por ejemplo, no importa si es leche entera o leche descremada o leche light, toda la leche tiene hidratos de carbono. Lo que ganas cuando la tomas descremada, pues es que te ahorras la grasa de la leche, pero sí tiene hidratos de carbono. Todo lo que son frijoles, lentejas, chícharos, habas, garbanzo, como ya les comentaba, el pan y el pan dulce, las conchas, ¿no?, los cuernos, todo este tipo de productos de panadería. La fruta, por supuesto, tiene hidratos de carbono y todo lo que son estos que vienen en vaina, que ustedes tienen diferentes productos que vienen en vaina en su comunidad, ¿no? Y los que de plano no recomendamos o los que de plano no debemos de evitar consumir, ¿no?, pues es la miel y la mermelada, el azúcar y los caramelos, los pasteles, ¿no? Todo lo que es pan de dulce, porque además está hecho con manteca y con azúcar. Los helados, por ejemplo, entre un helado de crema y un helado de agua, una nieve, por ejemplo, pues la nieve no tiene grasa, pero tiene azúcar igual que el helado, que además de que tiene azúcar, pues tiene grasa, pues está hecho con leche entera, ¿no? Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, y los refrescos, las bebidas azucaradas,
o las aguas de sabor con azúcar. Esos hay que consumirlos en menor cantidad. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Pues no hacer compras compulsivas de alimentos poco nutritivos. ¿Cuáles serían los poco nutritivos en su comunidad? Serían, por ejemplo, todos los alimentos de bolsita o de paquetito. No me gusta decir marcas, ¿no? Entonces, creo que sí entendemos qué tipo de alimentos no es recomendable. Necesitamos planear o planificar y hacer una compra o tener en la casa los alimentos que sí son recomendables, ¿no? Y evitar tener en la casa, o sea, evitar consumir, evitar comprar. Ya también sé que eso es un problema, pero bueno, pues evitarlo comprar, porque si lo tengo en mi casa, no lo compré como para guardarlo, como de recuerdo, ¿no? Lo compré porque me lo pienso comer. Entonces es procurar no llevar a tu casa este tipo de productos que no son recomendables, ¿no? Esto de comprar con solidaridad y ética pensando en los demás, esto es lo que ustedes hacen con lo que tienen en el traspatio, como nos comentaba Mariana. Tienen sus frutas, tienen sus verduras, tienen sus pollos, sus gallinas, ¿no? Su huevo. Entonces, y entre ustedes pueden hacer intercambios de lo que a lo mejor uno hace, se lo puede dar al otro y el otro hace una cosa diferente. Entonces, este tipo de negocios, pues, o este tipo de intercambios, pues es lo que es recomendable, ¿no? Y bueno, por supuesto, lavarse las manos, como ya habíamos visto, más de por lo menos 20 minutos, usar agua limpia y que hiervan los alimentos para evitar que estén contaminados, no consumir suplementos alimenticios sin la recomendación de algún médico, sin la recomendación de algún profesional de la salud. Luego no son necesarios todos y pues a lo mejor cuestan dinero y no es necesario, ¿no? Y sí se pueden tomar los tés o las infusiones para prevenir la deshidratación, y de preferencia pues que sean calientes, porque se supone que el virus, por lo menos, no se alcanza a desarrollar de la misma forma en la garganta, por ejemplo, si la garganta está consumiendo bebidas calientes, ¿no? Que si están las bebidas frías, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya vimos del plato, del método del plato. Y lo que les quiero explicar para esta cuestión es que los alimentos se han agrupado dependiendo de los nutrimentos que contienen con mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, se han agrupado las frutas y las verduras porque su composición es parecida. Son fuentes de fibra, son fuentes de vitaminas y minerales, también tienen agua y tienen hidratos de carbono. Las verduras tienen poquitos hidratos de carbono y las frutas tienen más hidratos de carbono porque son dulces además las frutas, ¿no? Aquí el grupo de los alimentos de origen animal, por ejemplo, donde está la leche, el queso, el atún, las sardinas, el huevo, el pescado, la carne, el pollo, ese grupo no tiene hidratos de carbono, solamente la leche. La leche sí tiene hidratos de carbono. Y las carnes, por ejemplo, lo que tienen es proteína. A la leche la ponen ahí en ese grupo por su contenido de proteína. La leche, además de tener proteína, tiene hidratos de carbono, ¿no? Y los frijoles, por ejemplo, que son fuente de energía, pero también son fuente de proteína. Por eso están aquí. Y son fuente de fibra. Los frijoles, las lentejas, todo este tipo de leguminosas son muy buena fuente de nutrición. Y si lo combinamos con los cereales, que son las tortillas, por ejemplo, el arroz, el pan, la pasta. Por ejemplo, unas enfrijoladas. Tú estás combinando tortillas con frijol.
¿no? O unos sopes, estás poniendo la masa del sope, la masa para hacer pues sí, el sope, le pones frijol. Entonces la combinación del cereal y de las leguminosas da proteínas de mejor calidad, de mejor valor biológico, que son a veces comparadas con las de la carne o del pollo o del pescado. Entonces, si en la comunidad no se acostumbra o no se come mucho alimentos de origen animal, pero sí comes cereales y leguminosas, puedes tener proteínas de mejor calidad que si no las comieras, ¿no? El huevo, por ejemplo, el huevo es lo que tiene el valor biológico más alto. Entonces, quien come huevo y eventualmente toma algo de leche y come cereales y leguminosas, tiene una alimentación completa, aunque no esté comiendo pollo o carne o pescado, ¿no? Entonces, bueno, de los grupos de alimentos, este es un ejemplo del contenido de hidratos de carbono, que acuérdense que los hidratos de carbono es lo que nos aumenta la glucosa en la sangre y es lo que estamos tratando de controlar cuando hacemos un conteo de hidratos de carbono, que los alimentos que voy a consumir no me eleven demasiado la glucosa, de modo que se pueda controlar mi diabetes o, si yo no tengo diabetes, bueno, pues no desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí todo lo que es verdura tiene más o menos 4 gramos por porción y lo que es fruta tiene más o menos 15 gramos de hidratos de carbono por porción. Lo que son cereales, casi todos los cereales tienen 15 gramos por porción. Una porción de arroz, por ejemplo, es un cuartito de taza. Una taza de arroz es el equivalente de 4 porciones. O sea que una taza de arroz no tiene 15. Si alguien me quiere contestar cuántos gramos de hidratos de carbono tendría una taza de arroz. Si un cuartito de taza tiene 15 gramos, ¿cuántos gramos va a tener una taza de arroz? Dicen que 90. 60. Exactamente. 60 dije yo. Tiene Ya 60. dijeron que 120. Ok. No, pues sí saben sumar, ¿verdad? Sí. Okay. Las galletas María, por ejemplo, 5 galletas, 5 piezas de galleta María tienen 15 gramos. Pero si yo me como 10 o me como 15, no es lo mismo. Si yo me como 10 galletas María, pues me estoy comiendo 30 gramos de hidratos de carbono. Si me como 15, me estaría comiendo 45 gramos de hidratos de carbono. ¿Sí? Y luego aquí tenemos los alimentos de origen animal, por ejemplo, lo que son las carnes, no tienen hidratos de carbono, el huevo tampoco tiene hidratos de carbono, por eso les digo que son necesarios como para darle un equilibrio a nuestro plato, ¿no? La leche sí tiene 12 gramos, un vasito de leche, una taza, tiene 12 gramos de hidratos de carbono. Ahora, luego hay quien toma leche, pero no se toma una taza, se toma el litro completo. Entonces, ¿cuántos gramos de hidratos de carbono tiene un litro de leche? Si una taza tiene 12, ¿cuántos gramos tendrá el litro completo? ¿Quién quiere contestar? La leche tiene, pero es leche light además, ¿no? No importa que sea leche light o leche entera. Si es leche, tiene más o menos 12 gramos por taza. Y ¿Para qué sirve la light? ¿Mandé? ¿Para qué sirve si es light? O sea, ¿no te baja los hidratos de carbono que sea light? No, no te baja los hidratos de carbono. Lo que te baja es la grasa. ¿Y la grasa no es hidrato de carbono? No, la grasa es grasa. Grasa es grasa, ok. Entonces, ok, perfecto. Entonces da igual que sea light o entera, ¿no? Entonces, No, o sea, no. La recomendación para el adulto es que sea descremada, o sea, que sea light, porque te ahorras la grasa. Pero en términos de hidrato de carbono es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Para el conteo de hidratos de carbono, 1 litro de leche son 4 tazas. Ah, Cada taza tiene 12 gramos. ¿Cuánto tendría el litro? dicen que 56, yo digo que 48. Exacto. ¿Ok? Y los frijoles, fíjense bien, media taza de frijoles tiene 20 gramos. De modo que una taza de frijoles tendría 40 gramos. Ajá. Y las almendras, 10 piezas de almendras tienen 3 gramos de hidratos de carbono. ¿Sí? También es importante que tengamos pues nuestras herramientas de medición. ¿Cómo voy a saber cuánto está comiendo? Porque pues qué tanto es tantito. Tomé un poquito de sopa, pues un poquito de qué tamaño, de cuántas tazas, o de cuántas cucharadas, o cuánto pesaba, o de qué tamaño era mi plato era chiquito, mi plato era mediano, mi plato era grande, lo llené de arroz, puse la mitad de arroz, cuánto puse de arroz, ¿no? Y también tenemos las manos, nuestras manos, para decir que el tamaño de un pulgar, de la parte de la yema, es como si fuera una cucharadita. El pulgar completo es una cucharada sopera. El puño es el tamaño de una taza, por ejemplo. Nuestras manos, 2 manos o 2 puños, son 2 tazas. Y el tamaño de mi mano, dependiendo qué tanto abarca, es los gramos, ¿no? Por ejemplo, mi mano completa pueden ser 150 gramos. Si le quito este cachito, serían 120 gramos. Le quito otro pedacito, serían 90 y así. Entonces, porque tampoco necesitamos tener una báscula en cada casa. Qué bueno que la pudiéramos tener, pero si no la tenemos, con nuestras manos podemos saber qué cantidad estamos comiendo, ¿no? Entonces, toda esta lista de frutas son más o menos las que ustedes acostumbran a tener, o las que ustedes tienen, ¿no? Déjame sacar aquí este. Ok. Entonces, una manzana, por ejemplo, una pieza de manzana tiene 15 gramos de hidratos de carbono. Si me como 2 manzanas, pues me estoy comiendo 30. Y para eso les había pedido que hiciéramos entonces unos billetitos donde pusiéramos la fruta, por ejemplo, en un billete, tú pones una manzana, vale 15 gramos de hidratos de carbono, pero también medio mango y también medio chico zapote, media pera, 3/4 de taza de piña, medio zapote negro, una taza de frambuesas, 3/4 de taza de naranja en gajos, 2 piezas de mandarina, 3 piezas de maracuyá, 3/4 de piezas de moras, 10 piezas de pasitas, por ejemplo, media pieza de plátano o media pieza de plátano macho. El plátano completo serían 30 gramos de hidratos de carbono, una taza de sandía, una pieza de toronja, 50 gramos de tamarindos, 18 piezas de uvas, 1/4 de pieza de zapote, 3/4 de taza de zarzamora, 17 piezas de fresa, por ejemplo, 3 piezas de guayaba tienen 15 gramos de hidratos de carbono. 6 piezas de guayaba tendrían 30 gramos de hidratos de carbono. Entonces, para el conteo de hidratos de carbono, no nos interesa qué fruta sea la que comas. Lo que nos interesa es qué cantidad de esa fruta es la que te estás comiendo. Como les comento, no es lo mismo comer medio plátano, que tiene 15 gramos de hidratos de carbono, a comerme el plátano completo, que tiene 30. Y eso tampoco quiere decir que no me pueda yo comer el plátano completo. Ahorita que lleguemos a la parte de organizar el menú, vamos a ver cómo podemos jugar con la cantidad de hidratos de carbono para cada tiempo de comida y comer más o menos lo que cada quien quiera. ¿Sí? Entonces,
Todas estas frutas en estas cantidades, las granadas, por ejemplo, 2 piezas de granada tienen 15 gramos. 4 piezas de granada tendrían 30 gramos de hidratos de carbono. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan o me detienen, ¿sale? Entonces, en sus billetes de frutas van a poner las frutas que a ustedes les gustan o las que ustedes consumen o las que tienen de temporada en su región. Y en estas cantidades tienen 15 gramos de hidratos de carbono por porción. ¿Sí? Las verduras, por eso yo les digo que las verduras son sus mejores amigas. Porque las de verduras puedes hacer sopa, puedes hacer ensalada, las puedes hacer a la parrilla, las puedes hacer a la plancha, las puedes hacer con los guisados, ¿sí? Y ustedes, por lo que sé, también tienen muy buena cantidad y variedad de verduras. Cada porción de verdura tiene 4 gramos de hidratos de carbono para la hora de hacer nuestro conteo de hidratos de carbono. Por ejemplo, una taza de berros tiene 4 gramos, un cuarto de taza de betabel. Por ejemplo, el betabel es una de las verduras que más azúcar tiene. Entonces, si yo me como una taza de betabel, ahí me estaría comiendo yo 4 raciones de verdura. Una taza de betabel, ¿cuántos hidratos de carbono tendría, por ejemplo? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuánto tiene la taza entera? No. ¿Cómo? Un cuarto de taza tiene 4 gramos. Exacto. La ¿Cuántos taza tiene? completa. Creo que 18, digo que 16. Exacto. Tiene 16 gramos de hidratos de carbono la taza de betabel. Pero, por ejemplo, en el caso de... Espérame tantito. En el caso, de las lechugas, no les puedo, sí. En el caso de las lechugas, por ejemplo, o de los nopales, una taza de nopal nada más tiene 4 gramos de hidratos de carbono. Y en el caso de la lechuga, 3 tazas de lechuga tienen 4 gramos de hidratos de carbono. Entonces, igual depende qué verdura escojo, que por el equivalente de una ración va a tener solamente 4 gramos de hidratos de carbono. El brócoli, por ejemplo, y las calabacitas, media taza, tienen 4 gramos. Entonces, una taza de brócoli, una calabacitas, tiene 8 gramos de hidratos de carbono. Los pepinos, por ejemplo, una taza y un cuarto de pepinos, también tienen 4 gramos de hidratos de carbono. Entonces, hay verduras que tienen mucho volumen y muy poquito contenido de hidratos de carbono. Y en cambio, hay verduras como el betabel, que en un cuartito de taza ya tengo 4 gramos de hidratos de carbono, y eso es por el contenido de azúcar de la verdura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en sus billetes, hagan billetes que digan las verduras que ustedes acostumbran comer, cuál es el equivalente de cada una de esas verduras, y el billete vale 4 gramos por porción, 4 gramos de hidratos de carbono. O sea, digamos que de ahí, de esa tabla, en el billete de verduras, poner la equivalencia nada más, ¿no? Por ejemplo, jitomate, 120 gramos, ¿no? Ya sé que eso vale. Exacto. Exacto. Ese vale 4 y te cuesta un billete de 4. 4. Quelites, dicen ahí 80 gramos. Un chorro. Nopales, una taza. Sí, sí la alcanzan a ver, ¿no? Es que no se ve completo la tabla. Perdónenme, ¿por qué no me dijeron eso? Que no lo veo. Es que no les estaba dejando ver, amplié la imagen. Que se vea completa la pantalla en tu computadora, se vea. Ya está completo aquí. Sí, lo que pasa es que está chiquita la imagen, entonces amplié en esto. ¿Ya vieron ahora sí? Sí.
Nos regresas un poquito, Gladys, es que yo aquí me equivoqué y no les estaba dejando ver los datos. Gladys. Sí. Ah, perdón. ¿Me ves ahí? No veo, estoy viendo otras, la de frutas. Amplié la pantalla a grande. Sí, sí, ahí está perfecto. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Ok. Sí, pues ahí de lo que ustedes consuman con el billete de 4 gramos de verdura, pues los que quieran, nopal, por ejemplo, es una taza, lechuga, 3 tazas, es un chorro de lechuga. ¿Sí? ¿Ya estamos listas? Todavía están. ¿Listo? Listos. Ok. Entonces, en sus billetes de verdura van a poner las que ustedes acostumbren. En esta cantidad equivale a 4 gramos de hidratos de carbono. Ajá. Después viene la de las leguminosas, o sea, lo que son las alubias, las habas, los frijoles, los garbanzos, la soya, las lentejas. Media taza de alubias, por ejemplo, que era lo que les decía, o media taza de frijoles, tienen 20 gramos de hidratos de carbono. Entonces, una taza, pues va a tener 40, una taza de frijoles, 40 gramos de hidratos de carbono. Y aquí, igual hacen su billete de 20 gramos de hidratos de carbono y equivalen a media taza de alubias, o a media taza de habas, o media taza de frijol, ¿no? Media taza de lentejas. Las oleaginosas, que son el ajonjolí, por ejemplo, las almendras, el cacahuate, la chía, la nuez de la India, las avellanas, las pepitas, el piñón, los pistaches, las semillas de girasol tostadas. De estas ustedes también tienen una buena variedad en la comunidad. En esta cantidad, por ejemplo, de ajonjolí serían 5 cucharadas soperas, equivalen a 3 piezas de nuez, por ejemplo, o equivalen a una cucharada de pepitas o a una cucharada de piñón, ¿no? Entonces, estas nada más tienen 3 gramos de hidratos de carbono por porción. Entonces, si el ajonjolí tiene 5 cucharadas, tienen 3 gramos, pues el ajonjolí es muy buen muy buen alimento, ¿no? En cambio, por ejemplo, las nueces, no es que sean malos alimentos, pero puedo comer 3 piececitas de nuez, ya tienen 3 gramos de hidratos de carbono. Imagínense quién se come una taza de nueces o quien se come una taza de cacahuates. Si en 14 piezas tengo 3 gramos de hidratos de carbono, pues en una taza de cacahuates, pues ¿cuántas piezas tengo? ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono tendré en una taza de cacahuates, no? Entonces, un poco es como para ver cuáles son los alimentos ricos en hidratos de carbono, ¿no? Que son, acuérdense, los que nos suben la glucosa en la sangre. Y bueno, por supuesto está el azúcar como tal. El azúcar son todos estos tipos de alimentos que son equivalentes de azúcar. Lo que es el azúcar blanca o el azúcar morena, 2 cucharaditas, por ejemplo, tienen 10 gramos de hidratos de carbono. Del azúcar morena, 3 cucharaditas tienen 10 gramos de hidratos de carbono. O sea, si yo a mi café o a mi té le pongo 2 cucharaditas de azúcar, le estoy agregando 10 gramos de hidratos de carbono a mi café que no tiene nada o a mi té que tampoco tiene nada. La cajeta, por ejemplo, 1,5 cucharadita equivalen a 10 gramos de hidratos de carbono. Los caramelos, 2 piezas chiquitas, equivalen a 10 gramos de hidratos de carbono. La gelatina, por ejemplo, 1/3 de taza, acuérdense las tazas de medición, 1/3 equivale a 10 gramos. Una taza completa de gelatina tiene entonces 30 gramos de hidratos de carbono. Las gomitas, por ejemplo, 4 piezas tienen 10 gramos, pero no me como 4 gomitas, a lo mejor me comí 25 gomitas. Entonces tendría que ver cuántos gramos de hidratos de carbono me estoy comiendo en esas gomitas que vienen en un paquetito
de estos que son ultraprocesados, los que ya vienen empacados, que venden en las tienditas, ¿no? La miel, por ejemplo, 2 cucharaditas de miel equivalen a 10 gramos. Un cuarto de lata de refresco, también tiene 10 gramos. El refresco completo, la lata completa, tendría 40 gramos, ¿no? De hidratos de carbono. Y así, por ejemplo, el mole, como también se le pone azúcar, además de que tiene chile y otros condimentos, 3 cucharadas de mole tienen 10 gramos de hidratos de carbono. Y lo que es el piloncillo o la panela, que es lo que acostumbran más para endulzar, 10 gramos tienen 10 gramos de producto, tienen 10 gramos de hidratos de carbono. ¿Ok? Estos son los cereales y los tubérculos, los tenemos sin grasa, que son todos estos, por ejemplo, el amaranto tostado. Un cuarto de taza de amaranto tiene 15 gramos de hidratos de carbono. El arroz cocido, por ejemplo, un cuartito de taza, eso ya lo habíamos estado platicando. La taza de arroz tiene 60, el cuartito de taza tiene 15, ¿no? El atole en polvo o el atole vitaminado. La avena, 3 cuartos de taza de avena, tienen 15 gramos de hidratos de carbono. El camote, por ejemplo, un tercio de taza de camote al horno, tiene 15 gramos. La taza de camote al horno, la taza completa, tendría 45 gramos de hidratos de carbono. Entonces, estos alimentos tienen un contenido de hidratos de carbono pues más alto que las verduras, por ejemplo, ¿no? Las galletas de animalitos, por ejemplo, 6 piezas, las galletas María 5 piezas, las tortillas, por ejemplo, cada pieza de tortilla tiene, ¿a poco no puse tortillas? Ah, sí, aquí están las tortillas, cada pieza de tortilla tiene 15 gramos de hidratos de carbono. ¿Cuántas tortillas se comió en la comida la persona? Se comió 4, pues ya se comió 60 gramos de hidratos de carbono en las 4 tortillas, ¿no? La papa, por ejemplo, también la papa está aquí. Media pieza de papa tiene 15 gramos. La papa completa tiene 30 gramos de hidratos de carbono. Entonces, igual, hay que hacer su billete de cereales y tubérculos sin grasa y poner los que ustedes acostumbran en esta cantidad que tienen 15 gramos de hidratos de carbono. No está el pan dulce ahí. Ese está en la siguiente lista. Ah, ok. Que es cereales y tubérculos con grasa. O sea, estos, además de que tienen hidratos de carbono, tienen grasa. Pero en este momento, bueno, pues no estamos contando la grasa porque estamos haciendo el conteo de hidratos de carbono. Pero la concha, por ejemplo, un tercio de pieza de concha tiene 15 gramos de hidratos de carbono. De modo que la concha completa tendría 45 gramos de hidratos de carbono. Esto no quiere decir ni que esté bien consumirla, ni que esté mal consumirla, porque pues por algo en México se acostumbra el pan dulce, por algo en México se acostumbran las tortillas y los frijoles. Simplemente estamos aprendiendo que todos estos productos tienen hidratos de carbono que son los que ayudan a elevar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Sí? Las donas, por ejemplo. Pero puedo calcular que una concha son 3 tortillas, ¿no? Una concha, por ejemplo. Una concha son 3 tortillas, exactamente. Nada más que la concha sí tiene grasa y la tortilla no tiene grasa. Pero si hoy tú quieres comer 3 tortillas, no debes de, pienso yo, ahorita vamos a ver por qué, además de comer las tortillas, comer la concha, porque ya no te van a alcanzar los hidratos de carbono para el día. Ahorita les explico eso. Lo que quiero aquí es que entendamos todos cuál es el contenido de hidratos de carbono de los alimentos.
Y con esto no estoy diciendo ni que estén prohibidos, ni que estén permitidos, ni que estos son buenos, ni que estos son malos. Simplemente tienen diferente contenido de tanto de energía como de hidratos de carbono, ¿no? Lo que es un biscuit, por ejemplo, media pieza de biscuit de panadería tiene 15 gramos de hidratos de carbono. El biscuit completo tiene 30 gramos. ¿Me lo puedes dejar aquí, por favor? Gracias. Gracias. Ok. Las galletas, por ejemplo, estas galletas de avena, una pieza y un tercio, tienen 15 gramos. 2 piezas y media, 3 piezas, tienen 30 gramos de hidratos de carbono, pero además tienen grasa, ¿sí? Los hot cakes, ¿no? 3 cuartos de pieza, un hot cake de tamaño regular, como de 10 centímetros, tienen 15 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, igual, pueden hacer su billete de cereales y tubérculos con grasa, que cuesta 15 gramos de hidratos de carbono la porción. Y la leche, otro billete para la leche, porque la leche, por ejemplo, una taza, como les comentaba hace rato, una taza tiene 12 gramos, pero el litro de leche pues tiene 48 gramos. Entonces, quien se tome un litro de leche en el día, porque le gusta mucho la leche, pues ya nada más con su leche ya se tomó 48 gramos de hidratos de carbono, ¿no? El yogur, por ejemplo, una taza de las de medida, también tiene 12 gramos, ¿no? Y lo bueno, pues, de la leche semidescremada, la leche descremada, las dos tienen 12 gramos de hidratos de carbono, pero te ahorras la grasa de la leche, es lo que te ahorras cuando la tomas descremada, o light, por ejemplo, ¿no? No los hidratos de carbono, porque pues la leche tiene hidratos de carbono, además de proteínas. La leche es un alimento completo que tiene proteínas, tiene hidratos de carbono y tiene grasa, ¿no? Entonces también hacer un billete de leche que tenga 12 gramos de hidratos de carbono y lo hacen por porción. Y estos alimentos son los que les comentaba, los que son los alimentos de origen animal, no tienen hidratos de carbono. Tienen otros nutrimentos que son las proteínas, por ejemplo, y la grasa, justamente. Pero hidratos de carbono no tienen. Entonces, por eso yo sé que a veces es difícil encontrar el equilibrio y poner en el plato el alimento de origen animal. Pero es muy importante porque además los alimentos de origen animal dan saciedad, sacían el hambre mucho mejor que los cereales y los tubérculos, ¿no? O sacian el hambre mucho mejor que las leguminosas. Porque las proteínas de origen animal son proteínas completas, son proteínas de alto valor biológico. Entonces puedes encontrar, por ejemplo, no sé, las claras de huevo, o el queso panela, el queso fresco, el pollo, por ejemplo, el lomo. Depende la cantidad, ¿verdad? Para que yo tenga el tamaño de la palma de mi mano, que son 120 gramos, 150 gramos, necesitaría 4 raciones de productos de origen animal, pero es muy fácil y como no me suman hidratos de carbono, siempre puedo poner en mi plato de alimentos un pedazo, alguna fuente de origen animal. Puede ser huevo también, por ejemplo. No sé por qué no camina. ¿Ok? El huevo. Esos suman 0, o sea, no suman nada. Estos no suman nada. O sea, tú haces tu billete, ni siquiera les hagas billete, porque no te suman, no tienen hidratos de carbono. O sea, la lengua. Podría comer eso sin problema de que se le suba el azúcar. Ningún problema. Mientras él coma, por ejemplo, huevos con jamón, esos no cuentan nada de hidratos de carbono.
o huevos a la mexicana, o huevos, como dijera, un omelette de espinacas o de champiñones o con quelites. Eso no tiene hidratos de carbono. El huevo no los tiene, el pollo no lo tiene, la carne no lo tiene, el queso tampoco tiene, la leche sí, pero el queso no. Ajá. Entonces, siempre necesito poner en mi plato, ya sea en el desayuno, en la comida, en la cena, necesito poner algún alimento de este grupo para que me dé saciedad y me dé equilibrio a mi alimentación, y no me va a sumar hidratos de carbono. Lo que me va a sumar es grasa y proteínas a mi dieta, que es lo que necesito. Entonces, por ejemplo, el jamón, 2 rebanadas delgadas de jamón no tienen hidratos de carbono. Los charales tampoco tienen hidratos de carbono. La carne molida, el guajolote, la gallina, el queso fresco, la trucha, el lomo de cerdo. A mí no me importa si es cerdo, si es res, no interesa cuál sea el animal, porque no cuenta hidratos de carbono. Tiene otros nutrimentos que son las proteínas, justamente, y tiene otros nutrimentos que es la grasa saturada, que tampoco es que yo pueda comer mucha carne o mucho pollo o mucho pescado, porque entonces lo que voy a tener son problemas pues de colesterol y de triglicéridos elevados en la sangre, ¿no? Que eso los veremos un poquito más adelante con Mariana, cuando veamos algo de dislipidemias, ¿no? Entonces, estos son nuestros, son nuestros equivalentes que tenemos en la clínica. Se los podemos, ahorita pues los tenemos encerrados en la clínica, se los podemos hacer llegar en cuanto tengamos acceso a ellos. O ustedes hacer los propios, los de su comunidad, los de su localidad. Necesitan poner su grupo de verduras, cuáles son las que consumen con más frecuencia y qué cantidad equivale a una ración, ¿no? Las leguminosas igual, los productos de origen animal, nosotros aquí tenemos estos, pero ustedes pueden poner los que ustedes acostumbren. Las frutas, pues cuáles son las que ustedes acostumbran en su localidad y qué cantidad equivale a una ración, ¿no? La leche, las oleaginosas, los cereales también, los cereales con grasa, donde está el pan de dulce, porque no podemos pensar que no existe o que no lo va, no, sí existe, sí se consume y hay que contabilizarlo, ¿no? La grasa, por ejemplo, el azúcar, y los alimentos libres de energía son los que ni tienen, no cuentan, pues el agua no tiene, es agua. El café, por ejemplo, tampoco, a menos que yo le ponga azúcar. Las especies, todo lo que es cilantro, perejil, epazote, no sé, pimienta, por ejemplo, el limón, la mostaza, el vinagre, ¿no? La gelatina, hay gelatina sin azúcar, que no tiene azúcar, es libre de azúcar, pero hay gelatina regular, que es la que normalmente se consume, y es, acuérdense, 1/3 de taza equivale a 10 gramos, entonces la taza de gelatina equivale a 30 gramos, ¿no? Esta es otra guía de alimentos que tenemos, estas se las podemos mandar, de hecho creo que ya se las mandé por correo, a Mariana, y estas las podemos bajar de internet. Este es el sitio. Elena Sainz es educadora en diabetes. Ella vive con diabetes tipo 1, por ejemplo, y ella elaboró estas guías que las puedes traer, las puedes imprimir, las puedes bajar de internet y las puedes imprimir a color y ya las tienes hechas. Pero bueno, son muchísimos alimentos que a lo mejor algunos de ustedes no acostumbran. Y yo siempre les recomiendo que pues que cada quien haga sus propios equivalentes, que haga sus propias guías de alimentos, y por eso vamos a jugar con los billetes, como como les había platicado, ¿no? Entonces, bueno, les habíamos pedido que hicieran sus billetes y que los hicieran de fruta, de verdura, de cereales, de
de leguminosas, de leche, ¿no? Y esto es como a manera de tabla, cuál es el contenido de hidratos de carbono por grupo de alimentos. Entonces, quedamos que las proteínas de origen animal tienen 0 gramos de hidratos de carbono y las grasas, por ejemplo, el aguacate, el aceite, la manteca, no tienen hidratos de carbono, pero tienen grasa, son grasas saturadas. Tampoco podemos abusar del consumo de la manteca. No tengo nada en contra de la manteca ni del aceite, pero del abuso de la cantidad sí, porque ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Las oleaginosas, que son las nueces y todas estas semillas, tienen 3 gramos, las verduras tienen 4 gramos por porción, las azúcares tienen 10 gramos por porción, los lácteos tienen 12 gramos, que son la leche, por ejemplo, por porción, las frutas tienen 15 gramos, los cereales y los tubérculos tienen 15 gramos y los que más gramos de hidratos de carbono tienen son las leguminosas, ¿ok? Pero no por eso las vamos a dejar de comer. Y este es como el kit del asunto, ¿no? Este es así como, ¿qué hago con toda esta información? Las recomendaciones son que para cada tiempo de comida, o sea, para el desayuno, para la comida y para la cena, que son nuestros principales alimentos del día, tenemos estas 3 recomendaciones, dependiendo del nivel de actividad de la persona. Porque ya hemos hablado mucho de que hay personas muy activas que trabajan en el campo, ¿no? Hay personas muy activas que trabajan haciendo labores con el cuerpo, ¿no? Cargando cosas o haciendo esfuerzos, ¿no? Y hay personas no tan activas que están sentadas o que están tejiendo o que están bordando o que hacen pocas actividades. Y hay personas que son como moderadas de actividad, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de actividad de la persona, es la recomendación, ya sea si a la persona le hace falta reducir peso o si a la persona le hace falta mantener su peso. Entonces vamos a pensar en alguna de ustedes, en alguno de ustedes que tiene un peso normal, que tiene una actividad moderada, digamos que no está todo el día sentada, pero tampoco está todo el día cargando cosas y todo el día trabajando en el campo, ¿no? Digamos una persona moderada, que puede ser cualquiera de ustedes, sin conocer muy bien cuáles son sus actividades diarias, y que tiene un peso normal, que no necesita bajar de peso, por ejemplo, y tampoco necesita subir de peso. O sea, una persona como cualquiera de nosotros. Para mantener su peso, una persona moderada necesita en cada tiempo de comida, para el desayuno, para la comida y para la cena, comer entre 60 y 75 gramos de hidratos de carbono en cada comida. Y para sus colaciones se le puede dar entre 15 y 30 gramos, dependiendo de las actividades y dependiendo si la persona le hace falta o no una colación. Ajá. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda, si les pude explicar esto bien o nos regresamos. Compañeras, ¿entendieron para qué sirve contar los carbohidratos? O sí, no, más o menos. ¿Qué han entendido? A ver, por ejemplo, Rosa, ¿usted qué entendió? ¿Para qué sirve contar los carbohidratos? ¿Para qué sirve? Para que nosotros veamos qué tanto de carbohidratos. Ahorita con los nos vamos a dar cuenta que nos estamos pasando. ¿Alguien más? Que comentaba ahí que tenemos que poner los medidores para que podamos ver cuánto de la cantidad que estamos consumiendo y midiendo lo que consumimos para ver cuánto de cantidad estamos consumiendo. ¿Y eso para qué nos sirve en una persona? O sea, ¿para qué queremos saber cuánto consume?
Pues para ver si tiene que reducir o tiene que... ¿Reducir qué? ¿Y qué más? Esto de los carbohidratos nos sirve para todos, pero sobre todo para todos, pero sobre todo para la gente que vive con diabetes. Porque ya saben que el problema que tienen los diabéticos, la gente que vive con diabetes, también es justo en el manejo del azúcar en la sangre. Y sí tenemos que tener, como que los medidores los tenemos que tener ya en nuestra cabeza, por así decirlo, porque uno no va por la vida así sirviéndose una tacita, sino que ya están cocinados los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si nos comiéramos un taco de frijoles más o menos, así como cuánto le calculamos que tiene ese de carbohidratos. Sería nada más lo del taquito, ¿no? Ajá, así como... Unos 5 gramos de frijol, digamos. Ajá. 5 gramos de otra carne. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Para el desayuno, para la comida y para la cena, vamos a suponer que en este ejemplo, esta persona necesita de 45 a 60 gramos para el desayuno, de 45 a 60 gramos para la comida y de 45 a 60 gramos para la cena, de 15 a 30 para la colación de la tarde y de 15 a 30 para la colación de la mañana. Y en este ejemplo que yo les pongo aquí, voy anotando, por ejemplo, este desayuno es una manzana que vale 15 gramos, una taza de leche que vale 12 gramos, 2 tortillas de maíz, que son 2 por 15, valen 30, 2 huevos a la mexicana, nada más le voy a contar la verdura de la salsita mexicana, 4 gramos, una cucharadita de aceite. Aquí no voy a contar los huevos porque los huevos tienen 0. Y entonces sumo mis gramos de hidratos de carbono y me da que son 61 para el desayuno. Entonces, esta persona de este ejemplo puede tener este desayuno y son 60 gramos lo que está consumiendo. Entonces, está consumiendo 2 huevos a la mexicana con una cucharadita de aceite, 2 tortillas de maíz, una taza de leche y una manzana, ¿no? Esos son 61 gramos. Para media mañana le puedo dar capulines, por ejemplo, que ustedes tienen muchos, y 3 tazas de capulines, son un chorro de capulines, son 15 gramos de hidratos de carbono, una tortilla de maíz son 15 gramos, y queso para hacer una quesadilla, por ejemplo. El queso no tiene gramos de hidratos de carbono, entonces entre los capulines y la tortilla se comió 30 gramos. Entonces, si voy a mi ejemplo, se está comiendo 30 gramos, ¿no? Para la comida le vamos a dar 60, le vamos a dar media taza de frijoles, que son 20 gramos de hidratos de carbono, 2 tortillas de maíz, que son 15 por 2, son 30, sopa de verdura, que nada más vale 4, ensalada fresca vale 4, el pollo, 150 gramos de pollo, el pollo no tiene hidratos de carbono, y una cucharadita de aceite que tampoco tiene hidratos de carbono. Y entonces sumo mis gramos de hidratos, son 20 de los frijoles, 30 de las tortillas, 4 de la verdura, 4 de la ensalada, 4 de la sopa, 4 de la ensalada son 58. Y si voy a mi prescripción de la comida, estoy dentro de lo normal. Ahora vamos a ver en la cena, en la colación de la tarde, se puede comer 18 uvas y una taza de jícama, por ejemplo, ¿no? 18 uvas son 15 gramos, cada media taza de jícama son 4, entonces 18, 15 y 8 son 19. Y puede comer entre 15 y 30. Entonces está comiendo 19, todavía se pudiera comer algo más si tuviera necesidad. Y para la cena tengo 60, entonces en la cena le podemos dar otra media taza de frijoles, que son 20, 2 tortillas de maíz, que son 15 por 2, son 30. El queso, por ejemplo, no cuenta. Salsa verde o roja, 4. Una taza de quelites, 4. Y una cucharadita de aceite.
Y entonces yo sumo 20 de los frijoles, 30 de las tortillas, 4 de la salsa verde, 4 de los quelites, tiene 58 en la cena y este puede tener entre 45 y 60 en la cena. Entonces, de esta forma, yo puedo elaborar el menú que yo quiera sin desprestigiar a ningún alimento, pero sin comer en exceso ningún alimento tampoco, sabiendo cuántos gramos de hidratos de carbono tiene por porción cada alimento. Este plan tiene frijoles, tiene tortillas, tiene verdura, tiene fruta, tiene queso, tiene huevo, tiene aceite, ¿sí? Tiene salsa verde, salsa roja, ¿no? Tiene de todos los alimentos, capulines, por ejemplo, ¿no? Una quesadilla. Entonces, con esto ustedes pueden elaborar algo así, un menú de este estilo, teniendo este como ejemplo, por ejemplo, y si la persona tiene una intensidad, una actividad, el ejemplo que hicimos es que la persona fuera sedentaria, que hiciera muy poco ejercicio, pero pueden hacer uno de mantenimiento de peso, por ejemplo, que en lugar de 45 a 60 fuera de 60 a 75. O sea, aquí todavía le pudiéramos dar algo más, para que fuera hasta 75, de 61 que fuera hasta 75. Aquí puede a lo mejor, además de esto, comer unos frijoles, por ejemplo, media taza de frijoles le podemos poner aquí. Y entonces ya tiene un plan más completo, un poquito más grande y no se va a quedar con hambre. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió? Sí. Yo creo que aquí la cuenta está buena, ¿no? Porque, por ejemplo, si la persona tiene diabetes, en la mañana se come unos huevitos con 4 tortillas, y luego el café con dulce y un pancito. Pues sí es bastante, ¿no? A mí lo que me gusta de este modelo, de estas, cuando son así, es que, por ejemplo, para una persona con diabetes, para que no sienta hambre, la colación ayuda. Sí, ¿no? Un poco es la función de la colación, ¿no? Que si tenías ganas de comerte tu pan, pues lo comes de colación, ¿no? Porque, según me acuerdo, la concha solita ya casi llena todo el... Son 45 gramos, ¿no? 45 gramos de hidrato. Exacto. La concha completa serían 45. Y aquí, por ejemplo, él puede comer 60 o hasta 75. Se podría comer su concha con sus huevos, a la mexicana, por ejemplo, y sus frijolitos a lo mejor, ¿no? La concha y los frijoles ya serían 45 y 20, serían 65 gramos de hidratos de carbono, pero pues no se vale que se coma diario una concha, porque además la concha tiene manteca o está hecha con grasa, ¿no? Ahí es donde vale la pena hacer las cuentas, porque salimos pagando de más. Exacto. Entonces, este método es un método como para que ustedes empiecen a contabilizar en lo propio, que ustedes hagan su propio recordatorio y digan, a ver, yo cuántas tortillas me como en el desayuno, por ejemplo, cuántos frijoles, cuántos huevos, qué sé yo, que cada quien cuantificara qué es lo que come en su caso, ¿no? Y cómo lo va a seguir haciendo igual o qué modificación le puede hacer, de modo que no se pase por lo menos de 60 o de 75 gramos de hidratos de carbono para cada tiempo de comida. Eso nos va a garantizar que nuestra glucosa no se eleve demasiado. Creo que ese es el mejor medicamento para un diabético, ¿no? Por supuesto. O sea, la persona que vive con diabetes necesita mantener sus niveles de glucosa en rango. En rango quiere decir postprandial entre alrededor de 140, 150, eso es en rango, ¿no? Y en ayuno, pues necesita estar en 100 o abajo de 100, ¿no? Eso es idealmente. ¿Cómo ayudarlo a mantener sus niveles de glucosa en rango? Pues cuidando su consumo de hidratos de carbono.
no es prohibiéndole que tome azúcar, no es prohibiéndole que tome miel, no es prohibiéndole que tome pan dulce, porque entonces si tú le prohíbes a la persona, eso es lo que quiere, justamente lo que le prohibiste, eso es lo que va a querer. Entonces, no es prohibirles, es educarlos, es enseñarles a que pueden comer de todo, como les acabo de enseñar, pueden comer de todo, pero no la cantidad que ustedes quieran, porque si comes la cantidad que quieras de frijoles y la cantidad que quieras de tortillas y la cantidad que quieras de pan dulce, bueno, pues se te va a subir la glucosa sí o sí. Pero sí hay que hacer una aclaración que esta combinación de frijoles y maíz, la tortilla y el maíz es buenísimo, aunque sean puros carbohidratos, pero tienen índice glucémico bajo, entonces eso sí lo pueden comer así. Claro. La combinación de frijoles y maíz, que sí se come bastante, es una comida que sí es como muy común en el desayuno, la comida y la cena para los socios, las socias y para ustedes. Ajá. Sí, está bien. Y además lo acompañas con unos quelites que también sé que tienen, y con chile o con alguna salsa, estás del otro lado, ¿no? Entonces, Esa nada más es un poco cuidar. a cuentas, podrían ser unas 3 enfrijoladas y Sí. con verdura, Sí. ya Es que no se necesitaría hacer enfrijoladas porque como las enfrijoladas las fríen, mejor es el caldito. Pueden ser 3 enfrijoladas con queso para que tenga algo de proteína de origen vegetal, animal. 3 enfrijoladas con queso y unos quelites, por ejemplo. Unos chayotes, y ya, ya no, pero en eso ya no cabe el pan, porque si le pongo el pan, entonces, digamos, un pedazo de pan. Ese sería un tiempo de comida, las enfrijoladas. Pan, ¿no? Otro tiempo de comida, del desayuno o de la cena, sería el pan, por ejemplo. Un pan dulce con frijoles, una concha con frijoles, por ejemplo. Esos son 45 y 20, serían 65. Y aparte, te puedes comer unos huevos a la mexicana, por ejemplo, o unos huevos con jamón, unos huevos con queso. Pero ahí ya, si ya estás comiendo el pan dulce, ya no aplica que comas tortillas, por ejemplo. Ya te estás comiendo el pan dulce que ya vale 45 gramos de hidratos de carbono. Y también las verduras crudas, sí, como que tienen más chance de cantidad. Si las cocemos, no, le bajamos a la cantidad de... O sea, crudas mejor. Sí, crudas mejor. Sí, las verduras crudas tienen el contenido de fibra, la fibra está más en forma natural, entonces el contenido de fibra de la verdura cruda también ayuda a retrasar la absorción de la glucosa en la sangre. Y también puedes comer o hacer, bueno, por supuesto, ensaladas con alimentos, con verduras frescas, o sopas o consomés de pollo, consomés de gallina, con verdura cocida, con la que tengas, con champiñones, con espinacas, con calabacitas. Ahí sí, pues la variedad de verdura que cada quien tenga, ¿no? Entonces, como aquí, por ejemplo, una sopa de verdura la puedes hacer con una pierna de pollo o con un muslo de pollo, o con un pedazo de falda de algún, ¿no? O con un filete de pescado, por ejemplo, y haces una olla de sopa de verdura y después pues le puedes deshebrar ese pedacito, el muslo o la pierna, y pues te queda, además de que una sopa deliciosa, bajititita de hidratos de carbono, que casi ni tiene, y te da oportunidad de comer unas enfrijoladas, o unas quesadillas, ¿no? Yo me como 6, ¿está bien? No, ya te pasaste. No, porque 15 por 6. Está... 20. Pero estas cuentas hay que llevarlas, ¿no? Porque yo sí veo que, yo sí creo que ese es el problema que veo con muchos compañeros diabéticas, que no llevan las cuentas y luego se pasan y los veo que se sienten mal. Entonces,
Yo sí creo que vamos a trabajar el jueves con los promotores, las promotoras y los directivos. Ahí tenemos una población importante de personas que ya han desarrollado incluso diabetes. Y yo creo que ahí vale la pena hacerles estas cuentas y ayudar, porque esto se ve ya, bueno, viéndolo sentir el concepto, ¿no? Ya entendí que se trata de contar y de ver, y ya entendí. Ahora, cuando ya veo que lo tengo que hacer, lo siento muy difícil, porque hay ya solamente 3 tortillas en el desayuno, ya es difícil. Yo pienso que en realidad no es cosa de tener este enfoque de Gladys está muy bueno, porque este tema es nada más contabilizar, o sea, puedes comer todo, pero no Exacto. perderte, ¿no? Como yo siempre como siempre se los he comentado, no tienes por qué castigar a un alimento en particular, o ya no vamos a volver a comer tamales, no es cierto. Ni es que vamos a dejarlas, no es cierto, no se puede, porque nuestra cultura así nos lo indica, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aprender a comer y a contabilizar que en una misma comida no me coma más de 60 o 75 gramos de hidratos de carbono. Claro. Entonces eso, yo creo que ese ejercicio, ¿por qué no lo intentamos el jueves? Va a ser muy, muy, muy importante aprender pues a medir, a tener esa consideración. Yo sí, la verdad es que lo que he visto muchos casos de diabetes, desafortunadamente, sobre todo diabetes, y que con el paso de los años se la pasan mal. Y creo que mucho viene por esto, ¿no? Porque incluso ya los medicamentos no ayudan, ¿no? Y conozco poquitos casos de gente que se ha disciplinado en su comida, como que es difícil, porque ya el pancito y que ya la tortilla, incluso es muy común que la gente con diabetes tome suficiente refresco y café con mucho azúcar, ¿no? Eso creo que, todo eso sí hay que tenerlo. Yo creo que ese ejercicio sugiero que lo hagamos el jueves con sus billetes, así, a ver si nos alcanza el gasto. Sí, jueguen con sus billetes, cuenten ustedes ahorita ya que tienen sus billetes hechos, pongan 60 o 75 gramos, ¿no? Dependiendo del caso. Ahí tiene la presentación, la pueden ver cuando ustedes quieran. Y jueguen a hacer desayuno, comida y cena con 60 gramos o con 75 gramos de hidratos de carbono, no más. Le pueden poner huevo, le pueden poner carne, pollo, queso, ya saben que eso no cuenta. Pero lo que sí cuenta, vamos a jugar a hacer nuestros menús contabilizados, por lo menos los hidratos de carbono. 60 para cada tiempo de comida, o entre 60 y 75, no más, para que tampoco se excedan, ¿no? Y tus colaciones pueden ser entre 15 y 30. Ahí tienen las listas, ya hicieron sus billetitos, pues ahora les toca jugar y hacer sus propios menús y evaluar los que ustedes están comiendo ahorita. Ahorita hagan sus cuentas y digan, pues si yo me como 6 tortillas, nada más 6 por 15, pues ya me comí todos los hidratos de carbono de una comida en las tortillas. No me alcanza para frijoles, ¿no? No me alcanza para fruta, no me alcanza para verdura. No sé cómo se sienten con toda esta información o cómo la ven. Lo que pasa también es que se ve que es poquito porque estamos pensando solo en los carbohidratos, pero se va a completar y lo vamos a satisfacer si nuestro menú está como en los platos que hemos visto antes. Ahí lleva proteínas, cereales, verduras, tiene que llevar todo. Entonces así ya, cuando comemos más comida, también comemos menos tortilla, obviamente, porque nos llenamos más. Entonces, y si nuestra comida, por ejemplo, si el plato fuerte son puros quelites, sí, bueno, pues eso casi no tienen nada de carbohidratos, prácticamente son libres, huevos, nopales, y nos van a llenar y vamos a comer menos tortilla. Sí, aquí sería subirle con qué llenas el volumen, ¿no? Si a la panza le pones más verdura, pues se llena más rápido. Exacto. Tortillas. La sopa de verdura y la ensalada fresca, los nopales, los quelites, se los regalo, son libres. Bueno, no, hay que contarlos, pero cuestan muy poquito, cuestan 4 gramos, por ejemplo, por porción. Entonces, si tú planeas tu alimentación con una sopa, un consomé de pollo con verdura, o una carne de una sopa de res con verdura, o de pescado con verdura, una ensalada, guisados con calabacitas, ¿no?
no les va bien porque necesitan todos los grupos. Elimina exactamente. Y en realidad están comiendo puros carbohidratos. Es por eso que empiezan a adelgazar mucho. Bueno, empiezan a adelgazar por otras cuestiones, pero no, o sea, que alguien que vive con diabetes o que vive con hipertensión, no se debe de quitar como generalmente hacen, que se quitan todo, dejan de comer todo, pues se la pasan muy mal, no aguantan así, aguantan unos 15, 20 días. Pero según los médicos les dicen que ya no deben de comer frutas ni nada porque contiene azúcar. Las frutas por eso con precaución. Las frutas con precaución. Y dejan todo eso. Ya vimos ahí algunas frutas que no vamos a poder o que vamos a poder comer en menos cantidad. Sí, si se va entendiendo esto, es nada más balancear para llegar y no pasarte. ¿No? Exacto. Es ir practicando, digo, son a lo mejor conceptos nuevos que no habíamos tocado, a lo mejor, no sé si muy complicados, no creo, porque es solamente hacer sumas, aprender el tamaño de las porciones, hacer su propio material, el de ustedes, el que ustedes acostumbran a consumir, el que ustedes acostumbran a tener, para que hagan sus propias cuentas y hagan el ejercicio de cuantificar los hidratos de carbono de su desayuno, de su comida y de su cena, para que igual y nos comenten cómo les va con eso, ¿no? ¿Qué detectaron? ¿Qué fue lo que encontraron? Es que comemos 200 gramos de hidratos de carbono por inventar, ¿no? Sí, pues sí hay que bajarle, ¿no? Gladys, ¿nos oyes? No, estabas en... Ya nos... Pero sí, perdón, creo que te dejamos de ir a ti. Se congeló okay. la imagen. Sí, ahora sí los oigo. Perfecto, sí, ya. Es que nomás ya nosotros te dejamos, te congeló la imagen y se nos cayó la red un rato. Ok. Sí, les decía que si quieren hacer el ejercicio, ¿sí? De cuantificar en sus propios menús, en lo que ellas acostumbran desayunar, comer y cenar, que identifiquen por ahora cuántos gramos de hidratos de carbono se desayunaron, por ejemplo, cuántos se piensan comer o comieron ayer, cuántos cenaron. Y en base a eso, hacer sus ajustes. Entonces, ahorita que hagan un ejercicio, ¿entiendo bien? Sí, que su desayuno, por ejemplo, el desayuno que ellas hicieron el día de hoy o lo que acostumbran desayunar, lo cuantifiquen para que veamos, más bien para que ellas vean cuántos gramos son los que se comen. Entonces vamos, si se entiende, vamos a hacer el cálculo de hidratos de carbono para el día de hoy. A ver, ¿qué voy a hacer? El desayuno. ¿Cuánto vale el nopal, dices? 4. 4. Una taza. ¿Y un nopal entero es una taza? ¿Mandé? ¿Un nopal entero es una taza? ¿Una sí. qué? ¿Un nopal entero es una taza? Sí, más o menos. Depende del tamaño del nopal, pero sí puede ser una taza. ¿Una taza de café endulzado? Endulzado son 2 cucharadas. Como 2, ¿no? 2 cucharaditas de azúcar equivalen a 10 gramos de hidratos de carbono. 10 gramos. Bueno, luego estaba yo con la tortilla. 2 tortillas son 30 gramos de hidrato de carbono. No, una tortilla son 15, ¿no? Una tortilla son 15, 2 tortillas son 30. El queso es gratis, ¿verdad? El queso te lo regalo. Gracias. Luego, un pedazo, el plátano. El plátano, medio plátano son 15. El plátano completo son 30. 15 gramos. $49 gramos. Creo. La miel. Me faltó miel. ¿Cuánta miel le pusiste? 2 cucharadas. 10. Son 10 gramos. 59 gramos. Te quedan todavía como 15 o 20. Unos frijolitos si quieres. Podría haber hecho. Podría haber tomado frijoles. Y unos huevos, por ejemplo, 1 o 2 huevos. ¿Y la crema de cacahuate ya? La crema de cacahuate nada más tiene 3 gramos.
Yo fue 104, pero como no tengo diabetes, fue el problema. 104. Un muchacho chaparrito de buen cuerpo, 104 gramos. Sí le tiene que bajar ahí, que haga sus catafixias. Aunque no tenga yo diabetes. Es una norma, pues. Sí, no, ¿Mande? estos son, digamos, son recomendables, ¿no? 60, 75 gramos son recomendables. Entre 60 y 75 para cada tiempo de comida. Depende de tu actividad física. Si haces mucha actividad física, a lo mejor se justifica que te comas un poco más. Pero si no haces mucha actividad física, si eres una persona que está prácticamente, digo, no acostado, pero con poca actividad, no se justifican tantos hidratos de carbono. 60, por ejemplo, sería lo adecuado en cada tiempo de comida. ¿Quién más hizo su ejercicio de cuántos gramos se desayunó? ¿Quién más hizo ejercicios? ¿Cómo van? Uno es 104. ¿Quién más está sumando? Restando? A ver. 105. Igual, son muchos. 105. ¿Quién más tiene por ahí otro dato? Un tercero más que tengan por ahí. 95. Ahí le sobran 20. Sobran 20. El pan aumenta, ¿no? El pan es lo que nos deja fuera, ¿no? Entonces, que ellos observen cuál es el que más hidratos de carbono le da, a ver si le pueden disminuir a esa cantidad. No que quiten el alimento, sino que le disminuyan a la cantidad. Sí. O lo pasan a colación, lo pasamos a colación, ¿no? O lo puedes pasar a colación, exactamente. Y con esto puedes tomar miel, puedes tomar panela, puedes tomar azúcar, puedes tomar pan dulce, puedes tomar lo que tú quieras. Lo que no puedes es comerte más de 75 en cada tiempo de comida. Pero tus 75 los puedes hacer de lo que tú quieras. No hay por qué castigar a tal fruta. No, de esa fruta no, porque se toma la fruta que quieras, pero fíjate en la cantidad que estás tomando. No me interesa cuál sea la fruta. Sí. Sí. Es la cantidad la que cuenta. Sí. A ver, ¿quién más tiene por ahí un plato? ¿Qué más? ¿Una guayaba? Hay una cesta de guayaba, creo que 4. Siguen aquí todavía haciendo cuentas, sumando y restando. Está bien. Y haciéndolo en su propia experiencia les va a servir y lo van a poder aplicar. ¿Algún Moni tiene pregunta? ¿Por aquí? ¿Quiere? Por aquí. No, yo diría, yo no sé cómo están las medidas. Tiene que ser una realista, ¿no? No puedo dar lo que decía. Sí. A ver, con Don Boni, vamos a hacerle su... ¿Ya lo hizo? Hazle las cuentas. 7 tortillas de Don Boni. No cuenta el agua es gratis. El café, aunque siempre le bajamos Pero tiene azúcar. Una cucharada. Una cucharada son 5 gramos. Luego, ¿cuántos? Frijoles. Un plato de frijoles son 20 gramos, ¿verdad, Gladys? 20, ajá. Luego. pero muy antes, Pero muy antes había comido un pan. Un pan. El pan, ¿qué pan era? 45 gramos. ¿Del pan dulce? O sea, 3 por 15, 45. Ajá. Luego, ¿ya? Bueno, a ver, Don Boni son 7 por 15, son 35, 105. 105. 5, 20, sí, 1 por 5. Bueno, es una cucharada de azúcar, son 5 gramos, ¿no? 10. ¿Una cucharada? No. 5. 5, ¿no? Sí. Luego, los frijoles, 20 gramos. Más 20. Y del pan son 45. 45. 175. Don Boni, se comió lo del desayuno, comida y cena.
se comió por lo menos lo de ahí hasta la comida. Entonces, mira, él, por ejemplo, solamente, ¿qué sería lo que tendría que hacer? Pues modificar las cantidades de lo que come, incluir otros alimentos que no acostumbra. Por ejemplo, 3 tortillas, medio pan. La Ya. verdura, ajá. No se tiene que acabar la concha junto con las tortillas. Puede ser que escoja la concha para el desayuno, las tortillas para más adelante. O Sí. que lo comparta mitad y mitad ahorita y mitad más adelante. Sí, sí, sí. Y llenar con verdura. Y necesita sus verduras, por supuesto, que le dan volumen y saciedad. Y algo de queso, algo de huevo. Huevito. ¿Sale? A ver, otro más. ¿Qué más tuvo por ahí? 104. ¿Cuánto? 71. Estás ahí. 71.5, estás en el nivel. 94. ¿Alguien más? 104. ¿Todavía siguen sumando y restando? Bueno, restando no, sumándome. Sumando y multiplicando. 110 gramos en el desayuno. Ella, por ejemplo, que tiene 110 gramos, que vea qué puede modificar y qué puede incrementar, que no le dé tantos hidratos de carbono. Sí, como que la fórmula es esa, ¿no? Bajarle a los que me suman y de los que no suman, pues con eso me lleno. Incrementarle, claro. Las galletas apenas de las galletas. Si son galletas María, los galletas María tienen 15 gramos. Entonces voy a empezar yo unas listas donde hay alimentos muy comunes. Porque eso sería lo más primero, pasar todo eso a la lista de lo que más consumimos en la región. Con las gramos de vitalidad. Yo creo que hasta de proteínas ya no están, no sé si pudiera. Entonces, sería el parte completo. Ahorita nomás nos vamos a carbohidratos, las proteínas. Pero en el caso de las proteínas, ¿No se puede? no. Usted lleva una lógica diferente de disponibilidad. Bueno, por lo menos en este Sí. quizá, pero y lo que consumimos en la región, ¿no? Lo normal. Lo que más o menos se está generando, hacer ya esa gráfica, parámetros y hacer ya los ejercicios. Sí. O sea, yo Que nos tenemos que aprender los carbohidratos por porción, son por porciones. Por eso, por ejemplo, las guayabas o los cacahuates, 14 cacahuates equivalen a 4 gramos. 4 gramos. 4 gramos. Entonces, pero es por porción, porque es lo que les decía, generalmente no vamos comiendo, la tortilla es una porción, es una tortilla. Entonces ya vamos viendo cuántas porciones vamos comiendo. Porque si lo aprendes por cuántos son 2 guayabas, cuánto es una uva, no van a terminar nunca. Es por porción. por porción. Doctora, tengo una pregunta. Por ejemplo, a niños, tengo un nietecito, tiene 2 años y consume mucho plátano, pero él no come tortilla. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Se pasa, yo a veces no me sobre No, está perfecto. O sea, ¿Y sí. con plátanos en una sola vez? ratos así va pidiendo. Sí, el plátano. porque no solo no. O sea, si con el plátano le bajan por ejemplo, a las cosas dulces como el pan, el refresco y tortilla, Pues bueno, chicos, yo me voy a tener que despedir. Les dejo de tarea que cuantifiquen su desayuno, su comida y su cena. Y si quieren, en la siguiente sesión, antes de la plática de hipertensión. Sí, vamos, perdón, ahorita, ¿por qué no hacemos una pausa para despedir a Gladys? Y ahorita seguimos con las cuentas. Es que nos dejaste aquí pensando mucho en las cuentas y que 2 y 2 son 4 y que si le resto y no sé qué. Exacto. Entonces, era un poco la idea de que adquieran la conciencia y el conocimiento del contenido de energía, bueno, y de hidratos de carbono que se está consumiendo cada quien en cada tiempo de comida y cómo poderlo ajustar
a no más de 60 o 75 gramos de hidratos de carbono por tiempo de comida principal y 15 o 30 en las colaciones. Excelente. ¿Alguien tiene alguna cosa más que comentar? ¿Alguna pregunta antes de esperar a Gladys? Sí, que esta presentación la vamos a ocupar mucho. Están pensando aquí una propuesta de generar, a ver si podemos hacer las tablas, ¿no? Claro, Yo claro. sí creo que esta es la mejor medicina para un diabético, es esto, ¿no? O sea, con que esto lo hagamos así, sumando y restando, está fácil, ¿no? Sale, Muchas pues. gracias, Gladys. Está muy interesante. Gracias a ustedes. Sí, Gracias, chicos, a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, Leo. Gracias por tu Vaya, tiempo, Adri. Gladys. Adiós. Vaya, Eduardo. Pórtense bien. Chao, Gladys. Nos vemos. Bye. ¿Qué tal? Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bien. Sí, muy bien. Lalo, yo me quedo aquí. Ya estás, Adri. Ya Saludos fue. a todos a la sierra. Nos vemos. Muchas gracias. Ya Vale, podemos Lalo. parar la grabación. Ok. Nos vemos, Lalo.